Mi gente linda, mi gente bella, reciban un cordial saludo en esta tarde. El tema de hoy es cuando el mal parece haber ganado. Creo que es un tema muy diciente para nuestros días. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 3, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para destruir a la familia real. Pero Josaba, o Josabed en algunas versiones, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó a escondidas de entre los príncipes que estaban a punto de ser asesinados. Lo puso junto a su nodriza en un dormitorio para esconderlo de Atalía, y así le salvaron la vida. El niño estuvo escondido con ella en el templo del Señor durante 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. Amén. Cuando el mal parece haber ganado. Escúchame bien. Este es uno de los personajes menos conocidos, pero es vital para la línea de la salvación. Y es Josaba o Josabed en algunas traducciones. Usted, depende de la Biblia en que usted lo lea, pues así mismo le sale o Josaba o Josabed. Y esta mujer ocupa un puesto de honor. De honor, sí, en el plan de salvación. ¿Y por qué? Muy sencillo, y más adelante le voy a decir por qué. La situación que ella enfrentó era aterradora. La reina Atalía, en la sed de poder, escúchame bien, claro, muere su hijo, y en esa sed de poder de esa mujer, que es lo que hay hoy en día, inclusive en los países, una sed de poder que no les importa por encima de quién pasen, así como Atalía, porque Atalía mandó asesinar a sus propios nietos para asegurar el trono. Sí, así como usted me está escuchando, sus propios nietos para ella subir al poder. ¿Cómo les parece? Tremendo. Desde la perspectiva del pueblo, el caos era total. El trono legítimo había sido usurpado por la tiranía, por Atalía, que era una tirana. La injusticia reinaba en las calles. Y lo más grave de todo, la promesa de que Dios le había hecho al rey como que se había quedado en el aire. Claro, eso pensaba el pueblo, ¿sí? Porque Dios le había prometido a David de que siempre habría un descendiente suyo en el trono, linaje del cual nacería Jesús. Por eso es importante Josaba o Josabed en esta historia del plan de salvación. El pueblo estaba desanimado porque ellos pensaron que ya no había descendiente de David, la promesa no se cumpliría. Pero déjeme decirle que Dios tiene el control. Dios tiene el control. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Parece que esa promesa se había destruido por completo. Entonces el pueblo entró en un caos total. Pero lo que el hombre considera, Dios tiene una salida siempre para todo. Y el propósito de Dios se va a cumplir en la historia de la humanidad como Él lo planeó. Pero en medio de ese desastre nacional, una mujer que no era profetisa, ni reina, ni líder militar, tomó una decisión basada en la integralidad y el valor moral. Una mujer íntegra rescató solo a un bebé de la masacre, porque no pudo salvar a los demás. Salvó a este bebé, escúchame bien, durante 6 largos años lo escondió de Atalía. Mientras que Atalía desfiló por el palacio creyendo que tenía el control absoluto. Pero no, señor, quien tiene el control absoluto se llama Dios. El plan de Dios estaba creciendo en silencio dentro del templo, en un cuarto, escondido, 6 largos años. Ahí estaba el plan de Dios. Asimismo, el plan de Dios está en ti y en mí y se va a cumplir. O sea, que el plan de Dios estaba bajo las sombras. Estaban las sombras, donde nadie sabía.
que había alguien del linaje de David aún para tomar el trono más adelante. Por eso la historia de Josaba o Josabed y el pequeño rey Joás nos enseña la lección invaluable sobre cómo Dios ejerce su soberanía en los momentos donde sentimos que el mundo se nos acaba o que nuestro entorno ya está fracasado, estamos desmoronados, estamos rotos, estamos vueltos nada. Pero el Señor le dice: no, Señor, yo tengo el control. Tal vez yo estoy en silencio, dice el Señor, pero mi plan y mis propósitos se cumplen en ti. Por eso es importante que entendamos, uno, que el silencio de Dios no es ausencia. Durante esos 6 años la comunidad vivió bajo una autoridad injusta. Muchos debieron preguntarse por qué Dios permitía que la maldad triunfara. ¿Cuántas veces de nosotros nos preguntamos lo mismo? Pero tenemos que entender que Dios estaba trabajando activamente, solo que lo hacía en la oscuridad, en las sombras de una habitación escondida. El Señor estaba ahí, porque estaba en el templo ese niño. Escúchame bien, y Atalía no pudo entenderlo, ni pudo llegar a él. La obra más poderosa de Dios en nuestras vidas se está gestando en lugares que aún no podemos ver. Segundo, Dios sostiene sus propósitos a través de actos cotidianos de integridad. Josaba simplemente hizo lo correcto frente a una crisis familiar y social que había profunda en el país. Ella no dividió el Mar Rojo, ni hizo caer fuego del cielo como Isaías. Simplemente protegió la vida y fue leal a sus principios. Dios usó este pequeño acto de valentía para sostener toda la historia de la salvación. Porque del linaje de David tenía que llegar a nuestro Señor Jesucristo. Tercero, las promesas de Dios pueden colgar de un hilo. Pueden colgar de un hilo si tú así lo entiendes y lo crees. Pero déjame decirte que los hilos de Dios son irrompibles. Toda la descendencia de David se redujo a un solo bebé indefenso, salvado por esta gran mujer. Y matemáticamente, como hacemos nosotros los seres humanos, el plan de Dios estaba en desventaja. Pero la soberanía divina dice: no, Señor, mi soberanía no depende de las probabilidades humanas, de lo que usted piensa. Cuando parece que nuestras esperanzas penden de un hilito, ahí debe recordar quién es el que lo sostiene. Y acuérdate que se llama Dios, Jesucristo. Ahí Él es el que sostiene ese hilo que es irrompible. Así el mundo te diga que tú no vales nada, que tú vas hasta acá, que ya todo está perdido. Discúlpame, pero Dios tiene la última palabra. En la vida cotidiana vamos a enfrentar Atalías, conflictos prolongados, los que tú quieras en la comunidad, ¿sí? Tensiones difíciles en las relaciones interpersonales, eso lo tenemos todo. Crisis donde parece que la injusticia se sale con la suya, ¿sí? Y nuestra opción se reduce a nada, a que estamos perdidos, a que ya ya todo está finiquitado. No, Señor. Acuérdate quién es el que sostiene el hilo de tu vida. Por eso esta reflexión nos invita a cambiar el enfoque que tú tienes. Cambia tu pensamiento. Tú no mires a quien hace ruido en el palacio de tus problemas. Concéntrate en quién sostiene el hilo de tu vida y se llama Dios. Mantén tu integridad personal intacta. Haz lo correcto en tu metro cuadrado y confía que Dios
está preservando un Joás, un rey Joás en ti, en tu situación. ¿Y por qué digo que en un metro cuadrado? Porque los problemas a veces nos hacen que nosotros nos encuadremos en un metro cuadrado y no salimos de ahí porque ya todo está terminado. No, señor. El partido no se termina hasta que pite el árbitro, y nuestro árbitro se llama Jesucristo. Acuérdate que nosotros debemos entender que hay una semilla de restauración en nuestras vidas, de justicia, de esperanza, que en el tiempo correcto segaremos, que en el tiempo correcto saldrá la luz para poner las cosas en su lugar. Y acuérdate, y no se te olvide jamás, que Dios tiene la última palabra. Tu vida y mi vida están en manos del Señor y Él sostiene el hilo de nuestras vidas. No se te olvide nunca y vas a salir victorioso mientras que tú aceptes que tienes un Dios soberano poderoso y dice que nadie verá al Señor si no creemos en Jesucristo. Acércate a Él y Él te abrazará con todo el amor de un padre. Pero no lo deseches, porque estás tan concentrado en las cosas del mundo que no tienes tiempo para Él. Que Dios te bendiga.